Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 19 de junio del año 2024. El día de hoy vamos a tener a la licenciada Vanessa Yaresli Priego Pérez, mejor conocida como Vanessa Priego. Vanessa es una escritora de contenido con casi 6 años de experiencia relatando historias, con sede en la Ciudad de México, pero es originaria de Villahermosa, Tabasco, perteneciente a la región sureste de México. Vanessa tiene una gran pasión por contar historias y ha elegido una carrera en el campo de la comunicación, lo que facilita esta función. Además, como apasionada de la historia, tanto de México como del mundo, disfruta profundamente sumergirse en los relatos del pasado y descubrir los eventos y personajes que han moldeado nuestra sociedad y conocimiento. Le fascina investigar sobre las culturas antiguas, los acontecimientos históricos y las tradiciones que han dejado una huella imborrable en nuestras raíces. Cada historia es como un tesoro que le permite viajar en el tiempo y comprender mejor nuestro presente. Ya ha participado en varias ocasiones en Médicos Unidos por México y ahora, el día de hoy, nos contará la influencia y el legado de Victoria de Inglaterra y Catalina la Grande. Sin más preámbulos, cedo los micrófonos a Vanessa. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, doctor. Y pues les tenía preparada una gran presentación, pero bueno, siempre en la adversidad salen los. Entonces, si me escuchan bien, vamos a empezar hablando de estos dos personajes que lo interesante es que ninguna de ellas estaban destinadas a ser las grandes monarcas que conocemos. Y justamente en este mes de junio, ambas en diferentes épocas, obviamente. Estamos hablando de Catalina la Grande en Rusia. Ella fue la primera gran emperatriz de lo que conocemos como la opulencia de Rusia, y también de la reina Victoria, otra reina que no estaba destinada a reinar, pero fue tanta su influencia y tanto el avance que se hizo en su reinado que pues obviamente se bautizó a una época como la época victoriana. Y es muy interesante también conocer cómo estas dos mujeres a su manera moldearon lo que significaba ser mujer en esa época. Pero vamos a empezar con Catalina la Grande. Catalina, ella nació en un pequeño ducado, por así decirlo, en Alemania, pero lo interesante de ella, que ella era un alma muy libre, no era la más agraciada de sus hermanas, no era la que se esperaba que se casara con un emperador, ni mucho menos. De hecho, ella siempre tuvo muchos complejos porque por su peso, por su estatura, su madre era la que realmente quería entrar a estas grandes ligas de las casas monárquicas de Europa. Y justamente así es como por una hermana, por una tía, por conexiones familiares, se entera que el heredero al trono de Rusia está, bueno, la madre de este chico, Pedro, estaba buscando una esposa para su hijo. El problema es que Pedro era un chico consentido, un royal que no le importaba para nada Rusia. De hecho, él decía que ni siquiera se sentía ruso, él le gustaba pasar la mayor parte de su tiempo en otros países europeos. Y cuando Catalina llega, ella era protestante, muy protestante, y eso era como que lo principal que le afectaba. Y su madre ni siquiera le preguntó si quería irse a Rusia. Fue de, bueno, nos vamos. La emperatriz que estaba en ese momento, que era tía de Pedro, le paga todos los viajes y en menos de una semana está camino a Moscú. Bueno, a San Petersburgo, porque Moscú antes era como una ciudad más centralizada. San Petersburgo era como la sede de la corte real, de la corte imperial. Todavía ni siquiera estamos hablando de los Romanov. Y emprenden este viaje, que Catalina, de hecho, estaba muy enferma. Ella llega a Rusia, ella estaba muy esperanzada, ella quería un matrimonio por amor, o aunque sea cordial, y llega a la fría Rusia, que para entonces era conocido como un lugar inhóspito, un lugar que siempre tenía problemas relacionados a quién gobernaba. Estamos hablando de una Rusia absolutista, donde el zar o la zarina en este caso eran la máxima autoridad tanto de la iglesia
como del gobierno. Lo que hacía el zar era lo que se decía. De hecho, el zar, ese término ya se eliminó, los Romanov fueron los últimos, si son fan de Disney, pues es la película de Anastasia la que nos cuenta todo esto. Y Catalina llega a Rusia, obviamente se impacta de la opulencia en la que vivían los monarcas rusos, pero algo muy interesante sucede y es que en el momento en que ella se da cuenta que la Iglesia Ortodoxa rusa y el protestantismo comparten muchas cosas, ella se convierte y pone todo su empeño, todo su tiempo en volverse la mejor rusa de entre todos los rusos, básicamente. Empieza a aprender el idioma, a entender las costumbres, se trata de relacionar, acostumbrarse a, por ejemplo, dormir en las noches con las ventanas abiertas, con estos vientos gélidos de Rusia. De hecho, ella le da una neumonía que casi la mata, pero se llega a casar con Pedro, quien eventualmente se vuelve zar. Ella trata de pues consumar su matrimonio antes de que se vuelva zar y no funciona. Pedro le dice que él siempre estuvo enamorado de otra mujer y Pedro le dice de, bueno, aquí no va a pasar nada de nada, entonces hazle como quieras. La zarina en ese momento, la máxima gobernante, se entera que Catalina empieza a tener amantes de con diferentes hombres de la corte, pero no le molesta porque sabe que necesita un heredero para continuar el linaje que ellos estaban tratando de hacer. Y así sucede, Catalina se embaraza y algo bien interesante es la manera en que se daban los partos en esa época, porque a pesar de que ella era una parte fundamental para la continuidad del linaje, lo que hacían era extender como una sábana en el piso donde habían bloques de madera y ahí la mujer tenía que dar a luz y quedarse o sea, de rodillas porque ellos querían que de esa manera la placenta saldría adecuadamente sin necesidad de pujar, porque para ellos eso era como algo el gritar o demostrar dolor era algo como no propio de la realeza. Eso es algo muy interesante. Y de hecho, Catalina estuvo arrodillada 3, 4 horas, casi muere en el parto, pero tiene a su hijo. Posteriormente se vuelve zar, su esposo, pero empieza a darse cuenta que la quiere eliminar del camino porque ella era la favorita. Ella era, por así decirlo, más popular entre el pueblo ruso porque no se dedicaba a la casa y a las mujeres como él. Poco a poco, todo este ajedrez político de poder beneficia a Catalina. Catalina la ven como una mujer estudiada, una mujer que se prepara para liderar el gobierno. Y lo interesante es que llega un punto en el que ella es la que encierra a su esposo y se autoproclama la nueva gobernante de la Rusia imperial. Su esposo muere al poco tiempo y por muchos años, por no decir 40 años, estuvo en prácticamente una tumba desconocida y no se le menciona más. Catalina llega al poder y muchos la tachaban de extranjera y muchos la sabían de que tenía un apetito sexual muy grande para los estándares de la época. Ella, de hecho, es conocido que va tomando como novios o parejas, los beneficia, les da tierras, les da palacios, les da títulos, pero los cambia cada cierto tiempo. Y gracias a Catalina tenemos las grandes estructuras y la gran arquitectura imperial que hay hoy en día en Rusia. Por ejemplo, ella era una apasionada del arte, poco a poco empieza a estudiar todavía más a Voltaire, por ejemplo, que era uno de sus amigos más cercanos, un amigo por carta, y ella empieza a entender que poco a poco puede darle algo más a Rusia, una continuidad muy importante y dejar un legado arquitectónico y también de arte. Es por eso que decide hacer el Hermitage, que es uno de los museos más grandes de arte hasta la fecha. Se puede visitar, bueno, ahorita no les recomiendo que vayan a Rusia porque están teniendo un problema político un poco pues delicado y ella poco a poco empieza a guardar estas obras de arte pensando en que su legado va a perdurar. Ella ya sabe que está siendo la primera en muchas cosas, la primera zarina por derecho propio, de que de ahí su línea va a continuar y construye el Hermitage, que es uno de los palacios más impresionantes hasta el día de hoy. Está inspirado en Versalles y también inspirado en otros grandes palacios como los que en ese momento ella conocía de Alemania y también grandes casas señoriales de Moscú. Pero ¿qué sucede? Pues el tiempo pasa, muchos ya veían que Catalina, conforme pasaban los años, por ejemplo, ella también
en un movimiento político impresionante, coloca a uno de sus amores en el trono de Polonia para que fueran sus aliados. También se enfrenta al Imperio Otomano en ese momento, que eran como los más feroces del momento. Era conocido que eran bárbaros, eso era el término que ellos utilizaban, pero ella decía, a mí me llaman bárbara porque soy la que gobierna una tierra de hombres, una tierra de nadie, una tierra que ni el más hombre de los hombres ha podido conquistar. Y Catalina también lo que hace es hacer el primer viaje imperial de un monarca imperial hacia lo que es la zona de Crimea, que también es una zona que se siguen peleando hasta el día de hoy. Se dice que ella mandó a hacer un carruaje en el que podían entrar hasta 20 personas, se podía bailar, cocinar mientras el carruaje estaba en movimiento, y abajo, en vez de ruedas, se le podía cambiar a trineos, o sea, como estas cuchillas para los trineos. Y para ese momento su hijo ya se había casado con alguien que ella escogió, obviamente, ya tiene dos hijos y ella se da cuenta que su hijo tampoco está preparado para reinar. Entonces ella, su plan era saltarse a su hijo para darle el trono a su nieto mayor que se crió bajo su tutela. Ahora sí que lo mismo de lo que ella se quejó, que le quitaron a su hijo y su suegra lo crió para el trono, ella misma lo estaba haciendo, pero porque creía que su hijo había heredado todas las malas cualidades de su esposo, aunque no era su padre biológico. Era blandengue, así ella lo describía como un hombre como todos los hombres, literal, esa era la frase que ella utilizaba, que solo se dedicaba a las mujeres, a la bebida, a las fiestas, a derrochar, pero no se interesaba realmente por lo que pasaba el pueblo ruso. Una vez que hace este gran tour, se va 3, 4 meses, su salud se empieza a debilitar. Para ese momento ya tiene unos 50, 60 años, llevaba en el trono muchísimas décadas, y es cuando su mismo gobierno y sus mismos amantes empiezan a conspirar en su contra para que el testamento que ella ya había dejado, donde estipulaba que su heredero directo iba a ser su nieto, no fuera encontrado. En los últimos momentos se cree que Catalina tuvo Alzheimer, que poco a poco, si bien no la debilitaba, le daba ataques de ira o estos cambios de humor repentinos y hacía que su mismo consejo, su misma corte, ya no la viera como la gran gobernante que era. Y eso es algo muy interesante porque tomemos en cuenta que para este momento Catalina ya se había ganado el trono, a pulso, a espada, a como ustedes lo gusten ver, pero Catalina era una mujer que se hizo zarina, no nació siendo zarina, ella estaba destinada a ser la esposa del zar, o sea, no zarina por derecho propio. Lo que sucede, ya aquí tenemos como algunas versiones un poco mezcladas. Por un lado, se dice que envenenaron a Catalina y que poco a poco su desgaste físico llegó hasta su mente y ya no pudo completar este testamento o no pudo pasarlo por sus otros gobernantes o sus otros asesores. Pero la teoría, por así decirlo, más aceptada es que pues le llegó algo que nos llega a todos y es la vejez. Ella fallece y este testamento nunca es encontrado. Casualmente, todo lo de su escritorio se desapareció y el gran legado de Catalina la Grande, que era de hecho un sobrenombre que que se cree que ella misma se inventó, desaparece. Y algo muy interesante, que el hijo la odiaba a tal grado que decidió empezar de nuevo la ley sálica, que básicamente prohíbe que las mujeres puedan heredar el trono. Catalina la Grande pasa a ser conocida no solo por su habilidad política, sino también por toda la inversión que hizo en el arte. Ella era mecenas de muchísimos artistas que conocemos hasta el día de hoy, y la mayoría de los edificios que conocemos de Rusia son por autoría de ella, por su mecenazgo, o también incluso ella estaba muy involucrada. Algo muy interesante que me gustaría destacar aquí es la manera en que se trató a la mujer, a la figura de Catalina, porque si bien ella hacía muchas cosas por el pueblo ruso, es decir, obras benéficas, se empezaron a hacer diferentes tácticas para crecer la papa, que es un producto que se da mucho por allá, a pesar de que es muy frío. Catalina siempre era conocida por su apetito sexual. Se decía que ella era una devora hombres, y hay de hecho hasta un rumor que según tenía relaciones con sus caballos, pero todo esto era falso. Básicamente era propaganda para que el mismo pueblo ruso aceptara que no hubiera otra mujer, y de hecho hasta la fecha no había otra mujer
Y Catalina no lo sabía, pero mucho tiempo después esto iba a afectar y llevar, de hecho, a prácticamente, pues no prácticamente, a la caída de la monarquía en Rusia. Porque cuando el último zar, Nicolás II, y su esposa Alix de Inglaterra, Alix de Hesse, ven que no tienen un heredero, ellas tuvieron 4 hijas en un inicio, que entre ellas está la gran duquesa Anastasia, pues prácticamente empiezan a perder popularidad hasta que llega su heredero Alexei, que desgraciadamente tenía hemofilia. Y en esa época, pues los hemofílicos no vivían mucho, y gracias a que ellos se escondieron y trataron de esconder este secreto al mundo porque sus hijas no podían heredar, es que llega la Revolución Rusa y su popularidad está por los suelos. Y esa es la historia de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, de toda la Rusia. Y algo que a mí me hace mucho ruido de ella es su similitud con otro gran personaje de la historia, que es la reina Victoria, que, como saben, y lo dice el título, es la siguiente mujer que vamos a hablar, que hace más de 100 años fue que ella sube al trono, muy obligada, obligada en el sentido de que nadie creía que ella podía ser reina. Victoria nace de un padre ya muchísimo, muy mayor. Él estaba casi en sus 50 años y que pasaba que no había ningún heredero vivo legítimo. Sus hermanos tenían diferentes amantes y tenían muchos hijos ilegítimos, pero la única princesa real había muerto, que era la Princess Royal, justamente se le dio ese título. Ella no llega a la adultez y el problema fue que se quedaron básicamente sin heredero. Su padre, que era el segundo hijo, era el duque de Clarence, se vuelve a casar con una princesa alemana. De nuevo, las princesas alemanas eran como lo que estaba de moda porque se creía que ellas se criaban con mucha disciplina, entonces se casa con ella. Tienen a Victoria y afortunadamente ella sobrevive a los primeros meses de vida, pero su padre no, porque estaba en la guerra y fallece, pero ella es oficialmente la heredera al trono, porque o sus hermanos estaban muy enfermos, o estaban muy grandes, o no tenían hijos de nuevo. Victoria, en este momento, y ella sin saberlo, era una pequeña bebé, ya tenía su destino marcado, básicamente. Victoria se cría en el sistema Kensington, y ustedes van a decir, ¿qué es el sistema Kensington? Pues su madre tenía un ayudante, por así decirlo, que era irlandés y básicamente no los molesto con los nombres porque ahorita vamos a donde hay muchos nombres, entonces nos vamos a confundir. Entonces, este hombre básicamente manipula a la mamá, se dice que ellos están enamorados, que tenían una relación y que por eso dejaba que tuviera tanta influencia en lo que pasaba en la educación de la pequeña princesa Victoria. El sistema Kensington básicamente eran el sistema Kensington básicamente era un sistema de reglas en el que la madre y este ayudante irlandés controlaban a Victoria en todos los sentidos. Entre algunas de las reglas estaba de que ella no podía dormir sola, a pesar de ser la heredera al trono y tener una mesada, un salario mensual. Ella no tenía control ni acceso a su dinero, todo iba a su madre y a Lord Conroy, así se llamaba este señor. Y ella no podía dormir sola, dormía con su madre, no podía bajar las escaleras sola, tenía que ir acompañada con una dama de compañía que le diera la mano. Ella no podía comer con otra gente, solo podía comer con su madre y era comida preaprobada. No podía ir a la corte de su tío, que para ese momento ya era rey. No podía tener contacto con niños de su edad, solo podía leer libros o que fueran preaprobados para ella. No podía ir al teatro, no podía escuchar música. El punto que Victoria describe el sistema Kensington, que recibe su nombre porque vivían en el Palacio de Kensington, que está en Londres y lo pueden visitar, y ella sin saber, y que después fue residencia de Diana de Gales, Lady Di. Ella no salía de los perímetros de este palacio y básicamente lo describe como un trauma que llevó para toda la vida. Ella vivía sola, su única compañía eran sus perritos y su institutriz, Letzen, que era alemana y que tuvo una gran influencia en su vida. Pero, ¿qué pasa? Ella ya tiene 17 años, ya es toda una jovencita, y Lord Conroy lo que quiere es que ella firme un documento en el que ella misma dice que no se siente preparada para
reinar y que en el momento que muera su tío va a haber una regencia en el que su mamá va a reinar en su nombre hasta que ella tenga 25 años, es decir, 7 años en el que la mamá reinaría, pero realmente sería el ayudante del Lord Conroy. Y era tal la presión que tenían sobre Victoria que ella tenía que fingir que estaba enferma para que no le hicieran firmar este documento, tratando obviamente de ganar tiempo en lo que su tío, que ya estaba muy enfermo, su tío el rey, pudiera, pues sí, justamente muriera y ella no tuviera que firmar este documento. Y un día, en la noche, justamente de junio, esto es lo que sucede. Victoria está durmiendo plácidamente, era ya de mañana, y unos cortesanos, junto con el primer ministro, van a su casa y le informan que el rey ha muerto y que ella es la nueva reina de Inglaterra. Le preguntan cuál será su nuevo nombre, porque si no lo sabían, en Inglaterra usualmente la familia real tiene pues un nombre normal, el nombre que le dieron de nacimiento, y tienen la opción de elegir su nombre de reinato. Por ejemplo, el papá de la reina Isabel se llamaba Alberto, pero decide llamarse George, y también su hermano posteriormente se llamaba David, pero decide llamarse Eduardo. Esto era algo muy común en un intento como para preservar su privacidad. Isabel rompe con esto y ella dice, pues ¿para qué nos complicamos? Yo me llamo Isabel, entonces pues me voy a llamar Isabel. Victoria hizo lo mismo. Victoria decide ser la reina Victoria I y oficialmente el sistema Kensington ya no aplica porque ella se vuelve la cabeza de la familia en ese momento, entonces se puede liberar del yugo de su madre, con quien tendría una relación muy difícil psicológicamente. Ya ahora estudios, justamente porque estamos con muchos médicos aquí, hablan de que ella ya tenía un estrés postraumático de todo lo que vivió y que su madre, pues obviamente también de toda la presión que tenía por dar un heredero, tuvo también un tema de estrés postraumático que la hizo débil para la influencia de esta persona que se aprovechó de ellas. Su madre y Victoria tuvieron una relación muy complicada por los años. Ella por muchos años la eliminó de su corte, si bien la ayudaba, tenía una casa y todo, pero no la quería cerca. Y con Lord Conroy lo exilió para que se regresara a Irlanda y nunca lo volvió a ver porque ella lo acusaba de haber arruinado su vida, básicamente. Pero su vida no estaba tan arruinada, querido Quorum, porque Victoria estaba enamorada. Y previo a su ascensión al trono, Victoria conoce a un primo suyo, recordemos que la realeza hace este tipo de cosas, que se llama Alberto. Alberto era un duque, era un príncipe, por así decirlo, de Saxe-Coburg-Gotha, Alemania también, su mamá era alemana, era su primo en primer grado, pero se conocen y ella se enamora completamente de él. De hecho, podemos rescatar muchos de sus extractos o de sus pensamientos en los diarios que tiene Victoria, en el que habla de que él es el ser más maravilloso que ha conocido, pero cuando ella se vuelve reina, el protocolo cambia. Entonces, Alberto ya no le puede proponer matrimonio a ella, sino que ella le tiene que proponer matrimonio a él por cuestiones de rango. Y ella no está lista para pedirle matrimonio ni hablar de matrimonio porque apenas se está liberando del sistema Kensington. Y Victoria, nuestra querida reina ya Victoria, es la primera monarca que se instala en el Palacio de Buckingham. Para este momento, el Palacio de Buckingham ya se vuelve la residencia oficial de la monarquía británica y la pueden visitar hasta el día de hoy solamente en el mes de agosto. Es algo muy interesante y pocas personas lo pueden hacer, así que si están en Londres o buscan conocer ese recinto, lo pueden hacer solamente en agosto y pueden entrar. Fuera de ahí está cerrado a visitantes. Victoria se encarga de pues, hacer ese lugar lo más cómodo posible. Ella ya está ahí, se trae a su institutriz y se enfrenta a que nadie cree que está preparada, porque Victoria solo tiene 18 años para este momento. Estamos hablando de que es una niña y se enfrenta a grandes diplomáticos políticos y una Inglaterra que está cambiando rápidamente. La revolución industrial está muy cerca de llegar. La gente ya está viniendo del campo a las grandes ciudades como Londres para buscar trabajo, para participar en esta gran modernización que hay. Victoria llega al Palacio de Buckingham, se da cuenta que todo está muy viejo y todo es muy anticuado, pero está cómoda. Y llega el punto en el que con el primer ministro empiezan a haber muchos rumores. De nuevo, la propaganda hacia las mujeres. Muchísimas personas creían que una mujer no era apta para gobernar. Entonces, ¿qué era lo primero que atacaban? Su vida amorosa. Le empiezan a crear rumores que quería romper el matrimonio del primer ministro y ese es su primer gran escándalo.
Ahí es donde se da cuenta que necesita un aliado. Y ese aliado era Alberto, quien para ese momento va de visita a Inglaterra y Victoria le propone matrimonio. Lo interesante de Victoria es que ella no tenía una instrucción política. Ella poco a poco fue descubriendo, empezó a codearse con otros monarcas de su época para conocer realmente la manera adecuada de gobernar, porque recordemos que para este momento ella no solo era gobernante de lo que es Inglaterra, Escocia, sino que también era emperatriz de la India, un lugar al que le tomó muchísimo cariño y que de hecho uno de sus ballets o uno de sus acompañantes era de la India y empezó a estudiar sus costumbres, comía comida de la India, también aprendió hindi, marahani, diferentes idiomas que todos decían, está loca esta mujer. Pero eso ya es muy cercano al final de su vida. Ella se casa con Albertos, ella, de hecho, otra también que hablaba mucho de su vida íntima. Ella decía que para ella el sexo, las relaciones sexuales eran parte de su trabajo y que ella se sentía feliz de que así lo fuera. Por eso tuvieron 9 hijos. Y ella odiaba estar embarazada, eso es algo muy interesante también. Ellos empiezan a tener hijos muy pronto. Su primer bebé es una niña y pronto se da cuenta que se embaraza muy rápido. O sea, literalmente da luz, espera unos 2, 3 meses y está embarazada otra vez. Y de hecho, ella odiaba estar embarazada, odiaba a los bebés. Y ahí hablamos otro tema que ahora es muy conocido, pero en esa época, pues obviamente había una ignorancia completa, que es la depresión postparto. Y ahora han salido muchos historiadores diciendo que este rechazo que Victoria tenía hacia sus hijos por muchos años era justamente por la depresión postparto que ella nunca superaba. Ella se negaba a amamantarlos y de hecho cuando sus hijas ya mayores tienen hijos, se niega, les prohíbe que los amamanten y las llama vacas, de manera despectiva, pero a la vez Victoria lleva a Inglaterra a una revolución industrial muy importante y también con su mano férrea, con toda esta como valentía que ella tenía al sentirse en su papel de nacimiento, en su rol para el que nació y no estaba preparada, empieza también a traer muchísima modernidad a los campos. La industria empieza a crecer gracias a Victoria, se empiezan también a recortar a muchísimos cortesanos, muchísimas personas que tenían papeles irrelevantes en el Palacio de Buckingham, y gracias a ella es que también muchas de las obras de arte que ahorita se hicieron en Inglaterra, que están en los museos nacionales, es gracias a ella, porque ella era gran amante de las artes. Y dos datos muy interesantes de Victoria. Uno, que se cree que ella fue la primera mujer en hacerse un retrato erótico, porque para el cumpleaños 30 o 40 de Alberto se manda a pintar con nada más que su pijama, como su camisola de pijama, que es una bata muy, por así decirlo, muy delgada, y se enseña los hombros y su cabello suelto. Y eso para ese momento era un gran escándalo. Este cuadro todavía se puede ver en el Museo de Londres, está expuesto y de hecho Alberto tenía este cuadro en su despacho privado en el que solo él tenía la llave. Eso es algo muy interesante. Y segundo, ella también era una gran entusiasta del diseño de interiores. Era una de sus pasiones y el primer museo en el mundo dedicado al diseño de interiores es creado e inaugurado por Victoria. Y de hecho hay un museo en Londres también llamado el Museo de Victoria y Alberto, que alberga todas las obras de arte que ellos a lo largo de su matrimonio, que fue muy feliz, pues fueron coleccionando. El problema es cuando los hijos crecen y el príncipe de Gales, su primogénito, bueno, no primogénito, su hijo varón más grande, empieza a darse la vida de playboy. Y un día llega el rumor que está en un burdel al norte de Londres y su padre va hacia este lugar. Desgraciadamente su padre cacha un resfriado del cual nunca se recupera y fallece, lo cual hace que Victoria básicamente se quiera morir en ese momento. A partir de ese momento y por los siguientes 40 años que vive, ella está en riguroso luto. Ella ya viste de negro, mucha gente dice que envejece de más, pero sigue gobernando. Y estamos hablando que ella es de las pocas reinas en ese momento y tenía que defender su posición. Ella no se vuelve a casar y obliga a sus hijas a que retarden lo más posible sus matrimonios porque ella ya tenía sus herederos. Y el príncipe de Gales se casa y ya tiene para este momento hijos también.
De hecho, la relación con su heredero es muy complicada porque Victoria lo culpa para toda la vida de la muerte de su esposo, de su amado Alberto, y esto no cambia, tiene una relación muy fría. Y de hecho, por eso su hijo, cuando Victoria muere muchos años después, manda a quemar todos sus libros y todos los documentos en el que podemos conocer a Victoria como persona. Por eso, aquí la historia de Victoria siempre es contada a través de los ojos de otras personas, entre ellos sus cortesanos. Y Victoria, ¿qué pasa? Llega un momento en el que es momento de casar a sus hijas, porque para ese momento los matrimonios son los mejores aliados políticos, se casan, para ese momento a ella se le da el título de la abuela de Europa, porque todas las casas reales de Europa, las casas monárquicas de Europa, tienen alguna dirección sanguínea con ella. Sus hijas se casan con los gobernantes de Prusia, de Alemania, de Bélgica, de ducados menores en Alemania, y de hecho su nieta, Alex, hija de su hija favorita, es nieta de su hija favorita, se casa con el último zar de Rusia y ellos son brutalmente asesinados cuando empieza la revolución, lo cual es lo que vemos en la película de Anastasia, y ahí es como se relaciona un poco la vida de Victoria con la vida de Catalina la Grande. Victoria para este momento ya es la monarca más longeva de toda la historia de Inglaterra. De hecho, ella solo fue superada por Isabel II, que falleció hace unos pocos años, hace dos, si no me equivoco, y es cuando se empieza a interesar por la India. ¿Qué es lo que pasa con sus súbditos en Asia? La India era para ellos una mina, para los monarcas, pero ella realmente su sueño era ir a la India y conocer a sus súbditos, no solo basarse en lo que sus autoridades les decían, en este caso el virrey, que era seleccionado por ella. Y la India, si bien es un lugar muy fructífero en el sentido que les da muchísimo dinero, está olvidado. Y gracias a este compañero, mayordomo que llega de la India para estar a su servicio, empieza a conocer realmente qué es lo que piensan sus súbditos. Y es la primera monarca que hace eso. Estamos hablando de que Inglaterra estuvo por décadas controlando la India y es la primera vez que un monarca se interesa por no solo conocer su historia, sino documentarla y traer mucho arte también de la India a los museos de Inglaterra para que la gente se sienta un poco más cercana a esos súbditos que están tan lejos. Ella empieza a aprender su idioma, también es la primera vez que un mango llega a Inglaterra porque ella quería conocer qué era un mango, una historia muy chistosa. Y de hecho, en algún momento considera cambiarse también a ser musulmana, porque su mayordomo practicaba esta religión y ella se le hace muy interesante, pero sus hijos empiezan a hacer un complot para que la declararan como no apta para gobernar. Ella se entera de esto y les dice que bajo ninguna circunstancia va a dejar su puesto porque para ella la monarquía, ser reina, es un trabajo que se lleva hasta la muerte. Y así fue. Victoria fallece, ya todos sus hijos están casados y en ese momento ella ya se reúne con su esposo. De hecho, ella tuvo una enfermedad larga, también falleció de temas respiratorios, se cree, pero también de vejez. Ya estaba, para la época era una señora un poquito cascarrabias, pero nos deja un gran legado de arte y también de mecenazgo. La mayoría de los museos que pueden visitar hoy en Londres, fueron creados gracias a Victoria. La electricidad también llegó a las clases más desafortunadas gracias a Victoria, y muchas de las calles y de la historia que conocemos ahorita es gracias a Victoria y también a Alberto, quien se interesó especialmente por el tema del urbanismo, de darle casa a los obreros y a los campesinos que llegaban a vivir a Londres buscando mejores oportunidades. Y justamente ellos son los que crean los primeros edificios habitacionales en Londres, los cuales algunos se pueden visitar hasta el día de hoy, pero no les recomiendo que se queden ahí porque ya son un poquito viejos. Estas dos mujeres nos enseñan no solo que gobernar es un trabajo que no conoce sexos, sino que muchas veces el liderazgo cae en quien, por así decirlo, se lo gana, porque ninguna de ellas estaba destinada a gobernar. Pero podemos hablar que ellas dos definieron el curso de la historia para bien.
básicamente cada una en su esquina del mundo pudo cambiar su país y hasta el día de hoy podemos disfrutar sus grandes logros. Espero que les haya gustado esta plática y esto sería el final. Una disculpa de nuevo porque las diapositivas no se pudieron ver. De verdad que estoy muy frustrada porque les había puesto fotos y recomendaciones de películas también. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Mi computadora falleció el día de hoy. Y espero que estos dos personajes se les hayan hecho muy interesantes. Si quieren conocer un poquito más de la historia de Catalina, pueden ver La Favorita, que es una serie en Prime. Y si quieren conocer más de Victoria, pueden ver la película que se llama así, Victoria o Victoria y Abdul. Son dos películas y muchísimas gracias. Muy amable, muy bien, Vanessa. Pues ya el maestro académico, el doctor Arturo Loredo Abdalá, está solicitando la palabra. Adelante, maestro. Claro que sí. Bueno, ha sido un día sensacional para mí porque he tenido la oportunidad de estar en una sesión de la Academia Nacional de Medicina que nos abre un panorama bueno, que toca un panorama muy tremendo para los médicos. Y ya lo comenté con Eduardo, Nelson también me escuchó, creo, de lo que estábamos haciendo. Pero ahorita esta otra pincelada de cultura de la cual nosotros debemos de estar siempre muy atentos, no todo es medicina, hay que estar muy atentos a eso y sobre todo tratar de establecer una correlación con lo que grandes mujeres del mundo pueden tener ahora con la primer presidenta que vamos a tener en México. Antes tenemos, por ejemplo, pues, bueno, mujeres muy interesantes en Europa, que son en Alemania y en Inglaterra, muy duras, muy fuertes, que han podido controlar esto. Y en Jacqueline Kennedy en Estados Unidos, también tiene una historia media turbulenta, pero fue una conquistadora de corazones de y muchas personas del mundo. Bueno, pues eso es muy interesante. Ahora tenemos que acostumbrarnos a ver esto como una mujer, que yo creo que sí, no es porque sea Claudia Sheinbaum, sino porque es una mujer, tiene mucha capacidad como la que tú nos has demostrado, Vanessa. Te hablo de tú porque pues yo soy abuelito ya. Está bien, Este, está perfecto. Entonces, nos has enseñado una cosa sensacional. Hace unos meses hubo una reunión en el Instituto Nacional de Pediatría. Te diré que soy de los médicos fundadores del hospital. Ya quedamos poquitos. Cumplimos 54 años el mes que entra. Este, bueno, una doctora de cardiología como muy líder de las mujeres, señaló que en el instituto debería de ser manejado por una mujer. Yo pedí la palabra y le dije que yo creo que el puesto lo debe ocupar una persona que tenga la capacidad para para resolver los asuntos a los cuales se va a enfrentar. No importa que sea hombre o que sea mujer, si tiene capacidad para eso. Y bueno, ahorita le tocó a una mujer ser directora del hospital también, ser directora de enseñanza a otra mujer, ser directora de investigación a otra mujer, y el único hombre que es director de enseñanza, dije de asistencia, de enseñanza, es hombre, y ya lo quitaron. Entonces, como que estamos perdiendo terreno, pero bueno, yo ya fui director, o sea que ya no, yo no tengo aspiraciones políticas ni aspiraciones naturales. Bueno, esto es porque yo creo que podemos pedirle a las mujeres que están ocupando un espacio muy importante, no solamente político, sino a veces, bueno, aquí religioso no, pero político, cultural, artístico, etcétera, deportivo, podemos pedir que realmente nos representen y hagan un extraordinario papel. Felicidades, Vanessa. Muchas gracias. Muy amable, maestro, por su comentario. Y, Gracias. y fíjate, Vanessa, que me hace reflexionar mucho, como siempre, porque siempre las mujeres en México han dicho que era importante la liberación femenina. Y voy a
comentarte que en 1975, si mal no recuerdo, salió un libro de Emma Godoy que se llamó La mujer en su año y en sus siglos. Y precisamente porque ese 1975 fue el año que se le nombró Año de la Mujer. Digo esto porque parece algo un poco deformado que las nuevas tendencias feministas, ¿verdad? Cada vez que se reúnen o algo, resulta que hacen destrozo y medio, una serie de lucha, y nadie se está peleando con ellas. O sea, todo el mundo reconocemos que la mujer tiene un lugar de privilegio, todo el mundo reconocemos que la mujer tiene cualidades de excelencia, pero hay todavía, por desgracia, mujeres que se sienten relegadas. Y quiero mencionar que el único pendiente, creo yo, es el acoso, que cada vez es menos, y la otra son los feminicidios, que en este sexenio, por desgracia, se han incrementado de manera brutal. Parece ser, no solamente de las mujeres, sino parece ser que la vida ya no costara nada. Matan a las personas por cualquier cosa. Entonces, si nos extrapolamos a tu conferencia de hoy, imagínate 200 años en las que las mujeres no solamente eran las fuertes, las que decían cómo tenían que ser las cosas, las que tomaban decisiones, y la verdad que estamos un poco atrasados. Qué bueno que vamos a tener una mujer presidente. Qué malo, ¿verdad? Que haya una figura detrás de ella en la que ella obedece todo lo que se le está planteando. Ojalá que haya una independencia y que tengamos verdaderamente una mujer que tome decisiones por ella misma. No sé, hay felicitaciones. Araceli Silva de la Ciudad de México te felicita. Minerva Refugio de la Ciudad de México dice felicidades, Vanessa, es un gusto escucharte una vez más. Josefina Artaza desde Buenos Aires. Nelson Faría Montiel desde Maracaibo, Venezuela. Todos ellos te felicitan. Muy internacionales, ¿no? Y si les gustó esta plática, igual me voy a adelantar con el doctor Eduardo. Vamos a tener otra plática también muchísimo más interesante porque nos vamos a centrar en una sola persona, que es el rey Eduardo V de Inglaterra, hombre que gracias a él, bueno, pues si les gusta la serie de La Casa del Dragón, Juego de Tronos, pues es justamente en su familia en la que se inspiraron. Puro desastre, pero lo interesante es que él es el primer rey que se casa con una plebeya. Entonces, justamente su linaje es el que rompe todos los paradigmas en Inglaterra y llegamos hasta la actual monarquía. Entonces, si les gustan las historias de misterios, de justo estas riñas familiares medievales, pues les recomiendo que se unan, que traigan sus palomitas, se pueden disfrazar si quieren también, y porque justamente se celebra su llegada al trono. Y gracias a él, quien toma literalmente la corona por la fuerza, es que tenemos el sistema de monarquía que se llega hasta el día de hoy. Y tiene también una historia de amor ahí bien interesante, si les gusta más la parte romántica, yo la verdad que sí soy de esas, porque su esposa también cambia muchísimas cosas en Inglaterra. Y el doctor Eduardo, estoy segura que les va a mandar la invitación para que se animen también. Claro que sí, ya la estamos difundiendo además. Excelente. Fíjate que es bien interesante y parece trillado, pero necesitamos conocer la historia. Necesitamos darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos nuevas no son nuevas. No, y aparte, muchas de las series, de lo que consumimos de entretenimiento ahorita, como la gente dice, ay, qué novedoso, ¿no? O, oh, wow, qué historia tan buena, ¿no? Pues la mayoría de las cosas se basan en historias que pasaron. En este caso, por ejemplo, la Guerra de las Rosas, que así se le llama, que es como esta parte de los York contra los Lancaster, que, miren, no se los voy a adelantar para que se animen y se unan. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que pues nos lanzaras otro comentario así a manera de epílogo porque estaremos muy al pendiente la semana que entra de tu videoconferencia. Excelente. ¿Y cómo resumirías
estas dos mujeres tan poderosas, tan influyentes, tan fuertes, ¿cómo resumirías esta plática a manera de pilotón? Bueno, Catalina y Victoria, ya las llamo por su primer nombre porque de tanto que las estudié ya a veces hasta una como mujer se identifica, justamente rompieron paradigmas como en México se van a romper ya en el siguiente mandato presidencial. Obviamente se enfrentaron a muchísimas dificultades, pero ambas a su manera cambiaron el rumbo de la historia. ¿Por qué? Por ser las primeras. Y el ser el primero no siempre es bueno, porque tú eres el que pone el estándar y tanto Catalina como Victoria nacieron en desventaja, no solo por ser mujeres, sino porque ninguna de ellas estaba destinada a gobernar, no recibieron la educación adecuada, sino que ellas se prepararon, justamente mencionando lo que el doctor Arturo decía también, se prepararon para llegar al trono y realmente tener este lugar en la historia que ambas tienen. Entonces, la historia nos enseña una vez más que a veces no es el más privilegiado, no es el que ya tiene el lugar asegurado, sino es el que más se prepara. Entonces, los invito a hablar o conocer un poco de la historia de estas dos grandes mujeres que son ejemplos al día de hoy a su manera y de diferente forma, pero todas se unen en que sobrevivieron a un mundo dominado por hombres y cambiaron la manera en que las mujeres posteriormente se pudieron mover por el mundo en diferentes esferas. Y gracias por asistir. Es un gusto estar aquí. Fíjate que me gustó tu comentario y antes de terminar, yo quiero decir que este nuevo sexenio que vamos a tener por primera vez una mujer presidenta, pareciera ser que es la rifa del tigre, porque si bien seguramente lo ha deseado mucho, no saben la que se ha metido, porque va a estar en la visión, en la crítica y con una serie de problemas tremendos que estamos viviendo en México y que urgen de solución. Sin embargo, los planteamientos que se proponen dejan mucho que desear y veremos en los hechos a ver si es cierto todo lo que se dice en campaña, todo lo que se dice que va a suceder, ahora lo que va a suceder en este nuevo sexenio. Porque el sexenio que le precedió y de su tutor prácticamente, pues se quedó a deber todo, en seguridad, en economía, en servicios de salud, y nos pasamos todo el sexenio escuchando que ya meditó y que tenían la culpa los sexenios anteriores. Entonces, ahora no hay el pretexto del sexenio anterior, ahora tiene que haber resultados. Yo quiero agradecer a Vanessa Priego su participación a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a todos ustedes por su presencia y su entusiasmo. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Buenas noches. Buenas Felicidades. noches a todos. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias.